Muy buenos días a todos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Andrea Monzón, directora ejecutiva de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana. El día de hoy tenemos este evento muy importante para la Federación que trata sobre innovación y reducción del daño, pilares para el bienestar de los consumidores en Centroamérica y República Dominicana. Contamos con distinguidos expositores que nos acompañan el día de hoy. Vamos a tener un diálogo muy interesante para informar a la sociedad que la inversión científica e innovación de las industrias son motores de cambio para la reducción del daño en diferentes campos. Y vamos a empezar con una charla de Gamaliel Zambrano, que es ingeniero químico, graduado de la Universidad del Valle de Guatemala, cuenta con un máster en ciencias farmacéuticas y es auditor interno en sistemas de gestión ambiental. También es director del Centro de Procesos Industriales de la Universidad del Valle de Guatemala. También es actual director del Departamento de Ingeniería Química y la Maestría en Gestión de Negocios Energéticos. Actualmente es miembro del Comité de Producción Más Limpia a cargo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Es expresidente de la Comisión de Energía de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Guatemala, expresidente del Colegio de Ingenieros Químicos de Guatemala y exrepresentante de Guatemala en la Confederación de Entidades Profesionales Universitarias de Centroamérica, CEPUCA. Durante 22 años trabajó en la industria farmacéutica, desde operación hasta la gerencia general. Así que bienvenido, Gamaliel. Muchas gracias, Andrea. Muy buenos días a todos. La verdad es que, para serles honesto, cuando me invitaron a esta charla, es bastante difícil hacer un resumen, sobre todo en estos 20 minutos, porque es un tema, como bien lo sabemos, de bastante impacto, el tema de la innovación y la reducción del daño, sobre todo enfocado a la producción y enfocado al daño que puede ocurrirse en la sociedad. Para eso, pues, en estos 20 minutos vamos a ver algunas cosas que hacemos aquí en la Universidad del Valle, directamente en el Centro de Procesos Industriales, y me gustaría empezar con tres ideas. La primera idea es que la inversión científica y innovación de las industrias son motores de cambio para la reducción del daño en la sociedad, y esta debe ir acompañada de la investigación en la academia. Muchas veces dejamos por un lado, cada quien hace esfuerzos, pero si la industria, el gobierno y la academia se unen, esto puede ser más fácil. La otra es que al final no deberían de ser las industrias y la academia las que deberían de facilitar, sino que son los gobiernos los que deben de promover y facilitar esta unión entre empresas y universidades, y que sea algo natural, y de esa manera también facilitar fondos en inversión en ciencia, tecnología e investigación. Además, hay algo bien importante. Si seguimos con el mismo modelo de uso y consumo de recursos, solo es cuestión de tiempo para que el impacto en la sociedad sea aún peor. Ya hemos tenido impactos, ya vemos impactos nosotros, pero es que es cuestión de tiempo, es cuestión de muy poco tiempo incluso. Entonces les quiero dejar estas tres ideas para que vean que alrededor de estas tres cosas realicé mi presentación. Entonces me gustaría empezar con la siguiente, con esto de lo que es la economía circular, el tema de la industria, el justo a tiempo, pero todo eso se trabajó desde un punto de la economía lineal. Es extraer recursos y llegar a residuos. Esta gráfica a mí me gusta porque dice residuos. Algunos todavía le llaman basura. Y realmente la palabra basura debería desaparecer de nuestro lenguaje. Deberían de ser residuos, y sobre todo residuos que yo puedo volver a utilizar. Es por eso que creemos que es muy importante basarse en un tema de la economía circular, en donde se reusan o se reutilizan estos residuos que se pueden reciclar, se puede volver a producir, ya sea el mismo bien u otro que tenga que ir en la misma línea, y volverlo a distribuir, llegue al consumidor y volver a reutilizar y estar en ese ciclo. Hay una cosa muy importante. Para una empresa
podría ser en algún momento que sus residuos no los pueda volver a utilizar esta empresa, pero sí lo puede volver a utilizar otra empresa. Entonces, esta parte es un tema muy importante a lo que se debería de migrar. Pero, perdonen, les voy a poner una pequeña definición que dice que es un sistema que prima el aprovechamiento de recursos y la reducción de materias primas. Ahora bien, eso es muy interesante de escuchar, pero realmente ¿cómo se entiende este tema? Y aquí se los puse yo en negrías, cosas que me parecían muy importantes, en verde lo que de verdad es importante en este momento y sin negría, pero subrayado, algo que debería de pasar. Entonces, aboga por la optimización de los materiales. Esa es la primera cosa que debería de pensarse a nivel industrial. Y residuos, que es otra parte importante. Muchas veces solo nos enfocamos en optimizar las materias primas al iniciar para solo pensar en reducir los residuos, que no está mal, por supuesto que está bien. Sin embargo, el tema de la optimización y uso de los residuos, si los voy a minimizar, pues bueno, poderlos utilizar. Y la otra cosa que también habla la economía circular, alargando la vida útil de los consumibles que yo estoy produciendo a la sociedad. Realmente ahora las cosas tienden a tardar muy poco y no se pueden reutilizar o no se pueden reciclar, que es algo importante de la economía circular. Y lo último que dice, y que cuando estos vuelvan a la naturaleza, no causes daño al ambiente. Eso tiene dos connotaciones. Una es que si estamos hablando de que los residuos los podemos volver a reutilizar, que así es como debería de hacerse en su mayoría, pues, ¿por qué va a regresar a la naturaleza? Debería de utilizarse. Lo que quiere decir esto es que pueden haber cosas que no se van a poder reusar, no se van a poder recircular o simplemente no se van a poder volver a hacer un material nuevo. Entonces, por supuesto que hay algo que no va a poder hacerse nuevamente, y entonces va a tener que volver a la naturaleza, pero esta no le debería de causar absolutamente ningún daño al ambiente, que es lo importante de la definición de economía circular. Muchas veces yo he escuchado que se habla de economía circular pensando solo en la optimización de los materiales o pensando solo en utilizar energías renovables o utilizando solo parte de los residuos. Y ese no es el enfoque de la economía circular. Es el camino, sí, pero no es el enfoque. Al final, esto, todo lo que acabo de escribirles aquí, es lo que debería de suceder si estamos hablando de economía circular. Ahora bien, yo les traigo aquí algunos ejemplos de cosas que nosotros hemos hecho en la universidad, que al final de cuentas, como se los comentaba hace un momento, es bastante difícil poder hacer tantas cosas, pero algunas cosas que han tenido algún impacto a nivel la investigación que hemos hecho. Otra, un impacto a nivel social, y es, por ejemplo, este que les traigo aquí, que es el tema de fabricar una toalla sanitaria biodegradable y simplemente es por medio del raquis de banano. Esto al final es un ejemplo puntual. Sin embargo, de los raquis de banano o del raquis de la palma o los residuos agrícolas que tanto tenemos en Guatemala se pueden volver a utilizar. Estas chicas que ustedes ven aquí en la fotografía utilizaron el raquis de banano para hacer una toalla sanitaria biodegradable en donde fue comprobado dos cosas. Primero, uno, que se podía utilizar hasta el 90% de este residuo de la industria del banano. Dos, que la toalla sanitaria en efecto funcionaba, fueron probadas y funcionaba. Y tres, que el costo era bastante bajo, el de la toalla sanitaria, pudiendo llegar a personas del interior de la República de Guatemala que no tuvieran acceso a una toalla sanitaria
pues mucho más cara. Entonces, esos tres elementos fueron muy importantes. Luego, el tema que hemos estado trabajando aquí en la universidad desde hace ya varios años. El primero es la producción de materiales o productos plásticos biodegradables. Eso, pues al final teníamos una conversación un poquito antes de esta charla y al final es bien importante poder hacer materiales biodegradables. Lo importante del material biodegradable es que se puede utilizar y se puede regresar al ambiente sin necesidad que haya un impacto fuerte. Sin embargo, el hecho de que sea biodegradable, como hablábamos hace un momento, no significa que yo tengo licencias para tirarlo en cualquier lugar. Desafortunadamente, también nosotros necesitamos recolectar todos los materiales biodegradables para poderlos compostar. Entonces, son cosas que nosotros hemos ido educando, hemos ido trabajando con la industria actualmente para poder hacer, por ejemplo, plástico biodegradable. Estamos trabajando con Senji Caña de Guatemala y estamos utilizando la melaza, que es un residuo de los ingenios, para poder producir el PLA. Inicialmente se produce, hay una etapa inicial en donde se utiliza el ácido láctico. El ácido láctico ya es una materia prima que se puede vender, pero lo importante es que del ácido láctico podemos hacer por medio de una catálisis el ácido poliláctico, que es realmente el PLA o el plástico biodegradable. Ya lo producimos aquí en la universidad y el tema de estar ligados con la industria es porque nosotros lo que queremos hacer es poderlo llegar a hacer a nivel industrial. Yo siempre les digo muchas veces a las personas en aras de un comentario positivo, no negativo. Muchas veces es a veces fácil, ¿sí? Cuando se sabe también, ¿verdad? Hacer cosas a nivel laboratorio, hacer cosas con 50 mililitros, 100 mililitros, pero realmente el reto que nosotros tenemos para la sociedad implica que este producto debería de poderse masificar, pudiendo llegar a un costo razonable y competitivo a la industria. Entonces el tema de este ácido poliláctico, pues es un tema que nosotros manejamos acá con relación y con apoyo de la industria. Otro es el uso de los residuos del aceite. Fíjese que este tema es bien importante. Vamos a hablarlo un poquito adelante con el tema de energías renovables. Nosotros aquí en la universidad desde el 2007 hacemos investigación con el tema de biocombustibles, bioetanol, biodiesel, biogás, incluso estamos también en el área de hidrógeno. Sin embargo, tenemos montada una planta de producción de biodiesel. Ahora, el biodiesel, ¿de dónde lo usamos? El biodiesel se puede utilizar de dos lugares. Uno, de aceites vegetales o de grasas animales. Sin embargo, nosotros nos enfocamos en hacer uso de los aceites usados de la industria o aceites usados de cocina, pero la cosa es que no sea un aceite virgen. ¿Y esto por qué? Porque realmente los aceites que nosotros desechamos en los drenajes tienen un impacto no solo muy grande y muy fuerte en la naturaleza. Recuérdense ustedes que cuando ustedes agarran agua y aceite, siempre el aceite se va a ir a la parte superior. Entonces eso hace que cuando llegue a un cuerpo de agua, un río, un lago, donde ustedes me digan, incluso el mar, solo que el mar es bastante grande como para esto, pero en un cuerpo de agua normalmente el aceite se va a ir para arriba. Y al irse para arriba, lo que va a suceder es de que no va a permitir que lo que esté por debajo del agua tenga esta oxigenación natural. Y ahí es donde empieza la problemática de la contaminación de agua. Entonces, todos estos aceites que nosotros estamos recuperando, tenemos como aliados varias empresas, pero también la Municipalidad de Guatemala, en donde recolectan los aceites, nos los traen a la universidad, los convertimos en biodiesel, que es un biocombustible. Muchas veces la gente se enfoca en el biocombustible nada más como el tema del biocombustible
que en efecto reduce las emisiones de gases entre un 40 a un 60%. Y en efecto ese es un impacto muy bueno, pero también el impacto de sacar de circulación ese montón de aceite que llega a los cuerpos de agua es un impacto también muy importante. Y esto es una planta que nosotros tenemos aquí en la universidad. La otra es temas como, por ejemplo, el tema de tratamientos de agua. Nosotros aquí en la universidad manejamos bastantes temas de implementación de biofiltros y humedales para apoyo muchas veces a las plantas de tratamiento de agua. Con este uso de biofiltros y humedales, muchas veces se pueden reducir los gastos que existen en las plantas de tratamiento de agua. Y eso hace, de alguna manera, que pues sea algo totalmente natural, que implica una inversión no tan alta, pero al mismo tiempo que nosotros podamos tener la parte verde, como nosotros le decimos. Si se dan cuenta de ustedes en la fotografía de abajo de la derecha, ahí ustedes ven plantas creciendo, son plantas que se pueden poner. Entonces, encima, esto ayuda a que los nutrientes que puedan retener estos humedales se puedan utilizar para que cuando se descargue el agua, ya sea directamente o a una planta de tratamiento de agua, pues pueda venir reducido. Otro tema es el uso de las energías renovables. Esto, a pesar que se habla muchísimo en Guatemala o en el mundo, que en efecto se habla mucho, pero hay muchas posibilidades de hacer cosas y hay algunas que se desconocen. Por ejemplo, nosotros aquí en la universidad, todos estos equipos que ustedes ven aquí no son equipos de fotografías bajada de internet, son equipos que nosotros tenemos aquí dentro de la universidad y podemos nosotros hacer biocombustibles como el biodiesel, el bioetanol, el biogás, podemos utilizar biomasa, podemos hacer biohidrógeno, pero también tenemos el tema de la geotermia de baja entalpía, también tenemos sistemas fotovoltaicos o eólicos, que es bien importante saber que estos pueden hacer un impacto positivo en la sociedad. Y un ejemplo, el uso de la energía solar. Todo el mundo ha visto los paneles fotovoltaicos, mucha gente lo utiliza. Ahora, hoy por hoy, han bajado lo que son los costos de paneles fotovoltaicos. El uso de energía fotovoltaica es muy importante ahora que nosotros queremos dejar de impactar tanto el ambiente. Podemos reducir el consumo de energía eléctrica realmente bastante con utilizar paneles fotovoltaicos. Otro tema es el tema de la geotermia. Todos piensan en la geotermia como la geotermia de alta entalpía. Lo normal es hacer un pozo gigantesco para sacar vapor a altas temperaturas y con mucha presión para mover una turbina y eso generar energía eléctrica. Pero realmente la geotermia también existe, geotermia de baja entalpía. Geotermia de baja entalpía implica utilizar una bomba de calor en donde ustedes utilizan el suelo como un sumidero y pueden producir ya sea agua caliente o incluso aire frío por medio de un aire acondicionado. Muchas veces cuando estos sistemas no permiten satisfacer la necesidad de una vivienda o incluso de una industria, se pueden complementar con paneles fotovoltaicos para que vaya en la misma línea. Entonces, este tipo de temas son temas muy importantes que se pueden hacer uso en Guatemala, incluso en la región centroamericana y República Dominicana, este podría ser un buen uso industrial, no solo doméstico, sino que industrial o de vivienda, cualquier lugar de vivienda u oficinas. Pero también hay otro tema aquí, lo que es la biomasa, el uso de la biomasa para poder producir biogás. Estamos en países agrícolas en donde tenemos bastante residuos. Entonces el uso de biogás para poder producir metano, que es el que realmente tiene el valor agregado para poder quemarse, porque el CO2 que se produce se capta ahí y no aporta realmente calor. Entonces, nosotros podemos producir este biogás a partir de residuos
de residuos industriales, de residuos humanos o incluso de residuos agrícolas, forestales, para poder en algún momento dado trabajar un tema más de energía renovable. El otro, como ya se los mencioné, el uso de bioetanol y biodiesel. ¿Por qué tengo estas dos fotografías? Ya les mostré la planta que tenemos de biodiesel, también tenemos una plantita para la producción de etanol, pero esto ayuda muchísimo a la reducción de gases de efecto invernadero, tanto la unión de gasolina con etanol o la unión de biodiesel con diésel ayuda mucho en el tema de la reducción de gases de efecto invernadero, que aquí hay una cosa muy importante. Muchas personas han dicho o porque no lo han escuchado muy bien o no se han familiarizado con los temas, dice que no produce contaminación y tampoco es verdad. Esto reduce entre 40 a 60%, no se elimina la contaminación, pero por lo menos ya hay una reducción. Entonces, ahí es donde puede implementarse en flotilla de vehículos, tanto de empresas, tanto de gobierno, como a uso personal. En pantalla ven mi correo electrónico por si alguno de ustedes quisiera pues, preguntar algo en directo. Aquí en la Universidad del Valle estamos a la orden para poder trabajar este tipo de temas, sobre todo que puedan tener valor a la sociedad, a la industria y de esa manera poder construir un mejor futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Así que muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Zambrano por tan importante exposición. Y ahora pasamos a la segunda parte de este evento, donde tendremos un conversatorio con estos distinguidos expositores que nos acompañan de distintas industrias. El ingeniero Zambrano nos seguirá acompañando como moderador de este conversatorio y se incorpora Gabriel Salazar, fundador y CEO de Bioorganic. Gabriel es un experto en biopolímeros con más de 14 años de experiencia en el campo de materiales derivados de vegetal para la fabricación de bioplásticos. Su misión es crear soluciones sostenibles para la industria de plásticos convencionales. Estudió ingeniería industrial 2 años en Guatemala y luego se trasladó a Boston a estudiar negocios internacionales y administración de empresas en Suffolk University. En los últimos 2 años logra establecerse en el mercado americano con soluciones de empaques disruptivos y sostenibles en rubros de alto impacto ambiental. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Andrea, y muy interesante ahí la presentación del ingeniero Gabriel Zambrano. Un gusto estar aquí con todos ustedes y poder conversar de los temas que nos gustan. Gracias, Gabriel, por acompañarnos. Y también se incorpora a este conversatorio Yocasta Gil. La doctora Yocasta Gil es gerente de asuntos científicos para Centroamérica, República Dominicana y el Caribe de Philip Morris. Su función es la difusión de la investigación científica desarrollada por más de una década por la compañía en relación a los productos de riesgo reducido en diferentes escenarios. Es médico de formación con especialidad en medicina interna y endocrinología y un doctorado en farmacología e investigación. Desde hace más de 12 años ha trabajado en el sector farmacéutico con compañías multinacionales como Sanofi, Merck, Sharp, Dom, Vifor Pharma para la región. Además, ha prestado asesoría a diferentes sectores del área de salud, en seguridad social, investigación y ha sido tutora en el área de investigación para varias universidades. Muchas gracias, doctora Yocasta, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Andrea, a ustedes por la invitación. Es un honor participar en este foro con estos relevantes expositores. Muchísimas gracias al ingeniero Zambrano por excelente conferencia. Gracias. Muchas gracias y bienvenida. Y también le acompaña Aida Lorenzo. Ella es ingeniera industrial graduada de la Universidad Rafael Andívar. Posee un máster en administración de empresas y un diplomado en gestión ambiental de INCAE Costa Rica. Es actual gerente general de la Asociación Promotora de Combustibles Renovables de Guatemala. Durante su gerencia ha participado como experta en diversos eventos nacionales e internacionales. Es coordinadora también del Grupo de Mitigación del Sistema Guatemalteco de Ciencias de Cambio Climático y miembro de la Comisión de Energía de CENACIT. Cuenta con más de 18 años de experiencia en consultoría de energías renovables y gestión ambiental. Bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a todos. Buenos días. Me encanta estar aquí con ustedes, como siempre, como dice Gabriel, hablando de lo que nos gusta.
que creo que este es un tema apasionante y va ligado al tema de gestión y disminución de riesgo y de daño. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, bienvenidos a todos y los dejo con el ingeniero Zambrano para que podamos aprender de cada uno de ustedes de estas soluciones innovadoras. Muchas gracias, Andrea. Pues bienvenida a Yocasta, Aida y Gabriel. Pues, a ver, creo que la dinámica debería de ir un poco. Acuérdense que a nosotros que nos gustan estos temas, tenemos todo el día para hablarlos, pero nos ponen tiempos. Entonces, tal vez antes de entrar a la dinámica y la discusión, me gustaría que pudiésemos hablar un poco sobre, en 2 minutos cada uno, qué es realmente lo que ustedes hacen, cómo lo hacen y cuál es en algún momento dado el impacto que están generando positivo con este tipo de ayuda que le están dando al planeta. Así que si quieren empezamos por Yocasta. Básicamente mi función, como lo dijo Aida, es difundir la información científica que por más de una década ha desarrollado Philip Morris con relación a las alternativas libres de combustión. Nosotros sabemos que el fumar cigarrillo, cuando el tabaco se combustiona o quema, se generan miles de sustancias tóxicas, muchas de las cuales se han asociado a las enfermedades que nosotros conocemos como tabáquicas. Entonces, sabemos también que va a haber una gran cantidad de personas, la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho en el año 2025, que no va a poder dejar de fumar. Alrededor de 1.000 millones de personas, aproximadamente la misma cantidad de personas que tenemos hoy en día. Entonces, para este grupo de personas, el desarrollo de alternativas libres de combustión, libres de humo, es una opción para reducción de daño de esa población que sabemos que va a continuar fumando. Entonces, la información científica que acompaña el desarrollo de estos productos es esencial, porque estas alternativas deben contar con información científica robusta de que efectivamente cuando la persona se cambia a ellas va a tener un menor riesgo, un menor impacto a nivel de su salud. Y esta reducción al daño de la salud pues, va a tener un impacto positivo a nivel de la salud pública de los países. O sea que básicamente mi función es la diseminación de esa información y el impacto final que tendría sobre ese grupo de personas que no va a poder dejar de fumar, que puedan contar con alternativas y que tener acceso a ellas para poder mejorar su riesgo, cambiando del cigarrillo a estas alternativas libres de combustión. Muchas gracias, Yocasta. Aida. Bueno, muchísimas gracias, Gamaliel. Pues sí, yo soy gerente de la Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala, con la Universidad del Valle de Guatemala, específicamente con el ingeniero Zambrano. Llevamos varios años promoviendo los biocombustibles en el país. Y esto es algo bien importante porque aquí, este es un foro centroamericano y la región centroamericana depende 100% de los combustibles fósiles, importamos el 100%, no tenemos producción nacional, ¿no? Y al final está más que comprobado, la COP lo acabo de decir al final, que todo lo que es el calentamiento global, todo lo que es la contaminación es antropogénico, es decir, nosotros lo creamos. Y se cree, si tienen la idea, que es la industria la que más contamina, ¿no? Es como que, digamos, aquí lo hicimos en Guatemala, pues echémosle el muerto a la industria, pero realmente no es así, es el sector transporte el que genera más impacto ambiental. Entonces, si al final todos los que estamos aquí somos corresponsables de ese impacto que estamos haciendo, pero como ciudadanos no tenemos acceso a otros productos, ¿sí? Dependemos de la gasolina y el diésel y ahí se murió. Se está promoviendo la electromovilidad, lo cual es muy importante, pero también otro tema transitorio y algo que puede funcionar muy bien es la producción y el uso de los biocombustibles. La Universidad del Valle, pues hemos trabajado varios proyectos piloto conjuntamente con la asociación y lo que hacemos es promover y dar a conocer los beneficios de combustibles renovables que no son la solución definitiva, ¿sí? Sino que realmente son soluciones que nos ayudan a diversificar la matriz energética en el sector transporte. Necesitamos reducir el daño, necesitamos reducir riesgos, específicamente más en esta época de pandemia, en donde realmente la calidad del aire va totalmente ligada a la salud de las personas y a la hora de nosotros utilizar combustibles que no sean fósiles, pues vamos a definitivamente mejorar la calidad del aire que nosotros respiramos. Gracias, Aida. Gabriel. Buenísimo. Nosotros somos Bioorgani, somos una empresa privada que desarrolla y hace compuestos de biopolímeros, hoy por hoy integrando materiales de rechazo de granos básicos como lo sería el elote. Utilizamos la parte central de la mazorca, se le extrae contenido de féculas a diferentes fuentes vegetales y pues yo creo que es una buena manera también
de descentralizar a esos puntos de origen de petróleo crudo y a promover la no dependencia del petróleo crudo como fuente virgen del insumo. Así que tratando cada vez de hacer desarrollos disruptivos en industrias que tienen alto impacto ambiental. Excelente, Gabriel, muchas gracias. Pues como verán, tenemos a 3 expositores que su línea es bastante diferente. Y ahí me gustaría hacerles una pregunta. Creo que eso es importante. ¿Cómo ustedes piensan que se puede hacer esta unión entre la innovación y la reducción del daño? Básicamente, para poder tener un impacto a nivel de reducción de daño, debemos tener innovación. En el caso específico de la industria a la que pertenezco, por más de 10 años, casi 20 años ya, ha entrado en un proceso de transformación. Nosotros sabemos que Philip Morris es una compañía tabacalera por más de 80 años y inició un proceso de transformación con la misión de desarrollar un futuro libre de humo. Y este proceso tuvo que estar acompañado básicamente de un proceso de innovación, un proceso de desarrollo de alternativas innovadoras de alta tecnología que permitieran crear la plataforma para poder tener estas alternativas libres de combustión y presentárselas a los consumidores, a la población en general, y que pudieran tener un impacto a nivel de reducción de riesgo de daño, con la evidencia de que realmente significan una mejor opción para ellos que continuar fumando. Y para esto tiene que ir de la mano la innovación con la información científica, con la evidencia científica, con estudios robustos. Además de que estas alternativas, además de tener evidencia científica de que realmente tienen un menor riesgo de continuar fumando, deben ser satisfactorias para los adultos fumadores que van a continuar fumando, porque de no serlo, ellos no lo usarían a largo plazo y volverían a los cigarrillos convencionales. O sea que estas 2 características deben estar presentes y esto se hace gracias a la innovación, al desarrollo de estas alternativas de alta tecnología, junto con la información científica. Gracias, Yocasta. Y tal vez importante lo que usted decía, tener un respaldo científico. Eso es lo que muchas veces no pasa. Lo que sucede en la mayoría de veces, no sé si es solo nuestra región, pero puede ser algo más, es que muchas veces ese respaldo científico no se posee. Entonces, esta parte creo yo que es como el pilar para la innovación. Muchas veces innovar implica realmente tener pasos concretos, pasos directos que podamos nosotros dar seguros, sabiendo que tenemos de respaldo temas científicos, porque no podemos tomar decisiones si no se tiene realmente este respaldo. Gracias, Yocasta. Aida, ¿algún comentario que tenga? Sí. Sí, la verdad que bien interesante y haciendo la analogía con Yocasta y la industria que ella pertenece, ¿no? O sea, hay mucha gente que va a seguir fumando y en nuestro caso, digo nuestro, que todos los que estamos acá tenemos que seguirnos transportando, ¿sí? O sea, eso tenemos que seguir. Y las soluciones hoy en día, el 80% a nivel mundial es a través de combustibles fósiles, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que empezar a ver cómo se debe de hacer, ¿no? Y tal vez aquí es bien importante que yo creo que, como dice usted, Gamaliel, es bien importante la parte científica, pero también es bien importante la experiencia mundial. En el caso de los biocombustibles, más de 40 países del mundo utilizan los biocombustibles, ya es una realidad. Y pensemos nada más en el proceso productivo. Pensemos, creo que ninguno de nosotros hemos estado en una plataforma petrolera, yo tampoco, ¿verdad? Pero lo hemos visto muchísimas veces en televisión. ¿De dónde se extrae? ¿Verdad? Están las plataformas petroleras en el mar, tienen que pasar por, pues básicamente tienen que irse hasta el fondo con diferente maquinaria y extraen eso, el petróleo, ¿verdad? Pensemos que el petróleo es negro, definitivamente, ¿no? Que pasó millones de años ahí, lo extraen, lo refinan, se convierte en combustible, en gasolina, en diésel, se quema y se acabó. O sea, no estamos haciendo nada sobre esto. ¿Y qué tenemos que hacer? Definitivamente buscar otras fuentes renovables como se está haciendo en el mercado energético eléctrico, pero en el sector transporte. Es decir, pensamos en los biocombustibles, obviamente hacerlo sosteniblemente, no se trata definitivamente de cortar árboles y sacrificar la parte alimenticia, eso no es, ¿verdad? Pero lo que se trata es, si se tiene básicamente tierra,
que se puede hacer de una manera sostenible, plantar un cultivo, cosecharlo, volverlo a plantar, cosecharlo, volverlo a plantar, cosecharlo. Y la ventaja de todo esto, lo que no pasa con el combustible fósil, es que todos los cultivos que hacen, captar el CO2 y liberan oxígeno. Entonces, definitivamente tenemos que ver opciones con algo que nosotros siempre vamos a seguir. Y a mí me gustó mucho, Gamaliel, lo que usted empezó con la economía circular. O sea, nuestra economía se ha basado en la economía lineal, como decía Gamaliel, consumir, 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 tirar, consumir, tirar, consumir, tirar, consumir, tirar, ¿verdad? Versus tenemos que ver cómo podemos hacer para definitivamente tener productos e insumos que se puedan consumir, pero que al final puedan llegar a un ciclo de vida y que pueda ser una materia prima para otros, ¿ya? O que pueda ser una materia prima que sea biodegradable. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y definitivamente tenemos que pasarnos al chip de la economía circular y no a la economía lineal. Gracias, Aida. Gabriel. Sí, importantísimo eso que dice Aida de la economía circular, y yo pienso pues que la innovación para la reducción del daño pues son cosas que van muy de la mano. La innovación no necesariamente viene de alguien que tiene una bata de laboratorio y sus goggles, sino realmente puede venir innovación de los procesos. Me gustó mucho algo que mencionó al inicio de la conferencia el presidente, el señor Robert, sobre el nearshoring. Eso es algo que también se viene. Las marcas, todos quieren estar con el suministro en un punto más céntrico, y eso requiere de mucha innovación en procesos, en logística, en formulaciones, en mezclas, en integrar materiales locales. Entonces yo creo que también va de la mano en todos los departamentos, no necesariamente es R&D el que pone la innovación, sino R&D pone innovación dentro de su departamento, operaciones hace lo mismo, finanzas hace lo mismo, y todos tenemos que ir innovando realmente como para ir encontrando esos gaps de reducción del daño y amarrarlo a la métrica madre o más importante, que es la medición de huella de carbono. Y ahí es donde realmente podemos desgranar en las diferentes actividades y materiales que consumimos como empresa o como ser humano. Gracias, Gabriel. Y sobre todo que lo que se ha aprendido, por lo que menos lo que yo he aprendido en este tiempo, es que innovar no es tener una idea. Innovar no es a lo mejor una buena idea. Innovar muchas veces es poder llegar al final de la cadena, que es el consumidor, y sobre todo el ambiente. Esa es una parte muy importante de la innovación. Ahora, yo les pregunto a los tres, ¿cuál creen que es la problemática al final para que este tema de innovación no sea natural? Tomando en cuenta que no es una idea, ¿verdad? Sino que es algo que debería una empresa, una industria, no sé, cualquier ser innovador, llegando al final con buenas noticias al planeta. Sí, dice Gabriel. Yo creo que tal vez lo que hace falta un poco es apertura en la manera en que las empresas hoy por hoy están configuradas. Vemos muchos ejemplos de empresas que se van muriendo o quedando atrás, ejemplos íconos como BlackBerry y Comcast, que se van quedando atrás porque realmente están configurados para no innovar. Y yo creo que tener esa apertura como empresa, como organización, como gestión personal, va llevando hacia abrir la mente, abrir esa perspectiva y aportar esa innovación que se necesita para estar al día, como un concepto muy macro aplicado a lo que uno hace en el día a día en una empresa o en lo que uno se está dedicando. Agregando por lo que decía Gabriel Gamaliel, que volvemos a lo mismo, que estamos acostumbrados a estar en una economía lineal y no nos importa qué es lo que va a pasar después. Es como lo natural es hacer las cosas como usualmente lo hacemos todos los días, ¿no? Entonces realmente nos cuesta cambiar un poco ese chip, nos cuesta un poco pensar en los demás, nos cuesta un poco pensar en un desarrollo sostenible, pensar qué va a pasar, o sea, porque si nos ponemos a pensar todos los días hoy, pensemos enfrente de la computadora, la mayoría creo que estamos enfrente de una computadora, el teléfono. ¿Qué insumos se utilizaron para hacer ese teléfono? ¿Cuánta energía se consumió? ¿De dónde viene la materia prima principal? ¿Qué recursos naturales se utilizaron? Entonces estamos, bueno, se arruina la computadora, siguiente, se arruina el teléfono, lo tiramos, ¿verdad? Hay empresas que obviamente pueden recuperar algunos materiales, pero no es eso suficiente. Yo creo que no solo viene la parte de nosotros, sino que también es muy importante que el país tenga políticas públicas económicas para
para pensar de otra forma. Se está promoviendo muchísimo lo que es la bioeconomía. O sea, que aquí entramos nosotros de este tema, ¿no? Pero pensar de una forma diferente, aprovechar los recursos naturales de una manera sostenible, porque solo estamos acostumbrando a consumir y tirar. Pero eso también tiene que venir desde una política nacional que caiga en cascada hacia los nuevos emprendimientos, hacia la industria, que hayan fuentes de financiamiento hacia la industria que sea circular, ¿no? Y que esté enfocada a una bioeconomía y poco a poco ir cambiando, porque al final somos un país en vías de desarrollo, que inclusive pensamos en los países súper desarrollados, apenas están empezando con lo que es la economía circular o la parte de bioeconomía. Si nos pasamos en la parte de transporte, Gamaliel, en el sector transporte, ¿qué tenemos? Gasolina, diésel y un poquito de GLP. No hay otra oferta. Y por eso mismo es importante diversificar la oferta de lo que tengamos. Me imagino que Gabriela tenía una lucha muy grande, ¿no? O sea, el tema de la parte de plásticos, de ver cómo convencer al cliente que lo de él es mejor en el sentido ambiental, que tiene las mismas propiedades químicas, físicas, ¿no? Entonces es difícil luchar contra la corriente cuando tenemos todo lo fósil alrededor nuestro, ¿no? Entonces también tiene que venir desde una política de gobierno, promoción desde la parte también, así como foros que estamos haciendo aquí, desde las cámaras industriales. Eso es bien importante. Y una pregunta directamente ahí, ya que usted estaba haciendo uso de la palabra, ¿cuánto tiempo le ha llevado para que el etanol sea un producto que esté en vía de que sea aceptado y que se pueda utilizar en la industria? Ya comentó hace un momento que ya hay muchos países que lo usan, pero según la trayectoria que usted ha tenido, ¿cómo es que ha visto esa naturalidad de ir cambiando de un combustible fósil a una mezcla? Sí, la verdad, Gamaliel, es bien complicado y voy a ir por los países exitosos, porque eso creo que es lo más importante. Realmente, como les digo, la matriz energética mundial del sector transporte está 95% basada en combustibles fósiles. Es lo que hay, gasolina y diésel y ya, no más, o gas natural en otros países, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando eso, Gamaliel? No ha sido porque, obviamente, no ha sido porque las petroleras se apunten en cambiar, no. Ha sido por políticas públicas, definitivamente, que han visto que esto es un daño para las personas y no solamente para el ambiente, porque a la gente usualmente, más en nuestro medio, no le interesa mucho la parte ambiental, ¿no? Hay un nichito que sí, pero la mayoría no. Lo que les interesa es el precio, ¿sí? Entonces venimos de un mercado de combustibles que en muchos países ha sido subsidiado y sigue siendo subsidiado, en este caso, en Guatemala no es el caso, sigue siendo subsidiado y que lo que hay es gasolina y diésel, ¿no? Pero vienen las políticas públicas que lo hacen básicamente en torno al tema de los biocombustibles por 4 razones principales. La primera es reducción de emisiones y mejor calidad del aire, que es sumamente importante que todos los países lo tenemos. Básicamente la segunda es independencia energética, es decir, los países que producen y consumen su propio petróleo están mejor que nosotros. Nosotros importamos el 100% de los combustibles, significa que tenemos cero independencia energética. La tercera definitivamente es para generar nuevas fuentes de trabajo y la cuarta básicamente es para ahorrar divisas, que en Guatemala básicamente consumimos 3,000 millones de dólares anuales que nosotros pues básicamente importamos de esos combustibles versus una economía local renovable que en todos los países, que como les digo, son más de 40 países del mundo que lo han hecho hace más de 40 años que le apostaron los biocombustibles por las mismas razones. Es decir, pensemos el primer país del mundo, un Brasil. Brasil es país petrolero, toda la vida lo ha sido, ¿no? Pero ellos hace 40 años dijeron, miren, y si empezamos con combustibles renovables, han dicho esto, ¿para qué? Si tenemos petróleo, ¿sí? Pero dijeron, ¿pero por qué vamos a empezar? Pues básicamente para alargar sus reservas petroleras, para generar empleo internamente, porque acuérdense que los biocombustibles están ligados totalmente al agro, para ya no importar el poquito de petróleo, si es que importaban, Brasil importaba, hubo un momento que sí importó petróleo, ¿no? Y definitivamente para reactivar esa economía local. Entonces, los países del mundo lo han hecho con políticas públicas en torno a los biocombustibles. Gamaliel nunca ha sido voluntario, ¿verdad? Porque al final hoy tenemos gasolina regular. Aquí a nadie nos pregunta si queremos gasolina con MTBE, con azufres, con plomo. Nadie nos pregunta. Es una política pública que el gobierno tiene que definir líneas para reducir el daño de sus habitantes. Es una política pública. ¿Qué pasa en Guatemala? Pues sumamente complicado. Llevamos con usted bastante tiempo promoviendo este tema. Yo básicamente llevo 15 años promoviendo este tema para cambiar
y para que el consumidor tenga productos mejores, o sea, más renovables y menos dañinos. Entonces, ¿qué pasa en Guatemala? Guatemala tenemos una capacidad instalada de alcohol específicamente, también tenemos muchísima producción de aceite de palma, pero ambas se van para afuera. Se exporta y en el caso del etanol se exporta el producto terminado, que es el etanol, a países que tienen políticas públicas muy claras de reducción de emisiones, específicamente a Europa y a California. Estas dos regiones definitivamente tienen políticas para reducir emisiones. Entonces, lo que hace falta en Guatemala definitivamente lo estamos, creo que hay mucha apertura de este gobierno para poderlo implementar, que han visto la importancia, que no es para un sector, es para los ciudadanos, es para el país, porque eso tiene beneficios a todo nivel. Entonces, vamos en el proceso, Gamaliel, no hemos ganado la batalla, usted sabe que vamos a celebrar cuando eso se gane, y va a seguir siendo un trayecto largo para poderlo cumplir, porque estamos compitiendo con el recurso primario que es el petróleo, que ha reinado por siglos, ¿no? Entonces, no es fácil, pero la idea es beneficiar a todos los ciudadanos. Gracias, Aida. Yocasta, una pregunta para usted. Desde el punto de vista del tabaco, ¿cómo se lleva el mensaje de reducción del daño a personas fumadoras? Porque es un hábito, o sea, ¿cómo se lleva ese mensaje? Lo más importante es saber qué hace daño de fumar tabaco. Como comenté anteriormente, es cuando el tabaco se quema o combustiona, que lo hace a temperaturas por encima de 400 grados Celsius, se va a generar humo y en ese humo va a haber una cantidad enorme de miles de sustancias tóxicas y cancerígenas. Entonces, lo más importante es saber que desarrollar alternativas que signifiquen un menor riesgo que continuar fumando, la base es que no exista la combustión o la quema del tabaco. Y es lo que nosotros hemos desarrollado junto a investigación científica que avale que realmente quemando el tabaco en lugar de quemarlo, vamos a reducir esas sustancias tóxicas que el organismo se va a exponer. Entonces, nosotros tenemos evidencia de que calentando el tabaco en lugar de quemarlo, tenemos una reducción de aproximadamente un 90 o 95% de esas sustancias tóxicas y cancerígenas que se eliminan en el humo del tabaco y que hay una reducción de la exposición del cuerpo a esas sustancias. Tenemos evidencia científica amplia en este sentido. Entonces, básicamente nosotros nos dirigimos a la población adulta fumadora que no va a dejar de fumar. Eso es vital para nosotros, que entiendan que estas alternativas son dirigidas exclusivamente a esa población. No están dirigidas a personas que nunca han fumado, especialmente menores de edad, personas exfumadoras o personas que ya están en el camino de dejar de fumar, porque sabemos que a nivel de reducción de riesgo, de reducción de daño, el gol estándar, o sea, lo ideal es que o que la persona nunca fume o que deje de fumar por completo. Entonces, en la comunicación y en el mercadeo de estas alternativas es primordial que esa población entienda que estos productos están dirigidos exclusivamente a ellos y que no son alternativas libres de riesgo, o sea, riesgo cero. Son un menor riesgo, tienen un menor daño que continuar fumando. O sea, que es básico unas buenas prácticas de mensajes, unas buenas prácticas de comercialización. De hecho, nosotros realizamos estudios que son estudios dentro de nuestro esquema de investigación, son estudios de percepción y comportamiento para ver cómo esa población entiende y comprende los mensajes que acompañan la venta de estos productos, porque a nosotros nos interesa, como dije anteriormente, que este grupo de personas entienda que estas alternativas son dirigidas exclusivamente a esa población que de otra forma continuaría fumando cigarrillos. Nosotros, como le comenté anteriormente, ya tenemos casi 20 años en la investigación de estos productos. Tenemos alrededor de 70 países en los cuales ya están presentes y hay países en el mundo que ya consideran las alternativas libres de combustión o libres de humo dentro de sus políticas de reducción de daño de tabaquismo. Y eso es vital porque esto nos sirve a nosotros como parámetro al resto de los países para poder tener un patrón de lo que se está haciendo en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Grecia, Italia, Japón, que ya han incluido estas alternativas porque han visto que junto a la prevención y junto a la cesación, pues este enfoque complementario de estas alternativas ha podido impulsar y reducir el daño que de otra forma quizás no hubieran conseguido solamente con los dos enfoques básicos de prevención y cesación. O sea, que esa información y ese acceso que puedan tener los adultos fumadores a estas alternativas es vital. Y como Aida lo mencionó, para lograr esto no es la industria sola, necesitamos
un enfoque amplio desde el punto de vista de apoyo de gobiernos, de entidades reguladoras, tomadores de decisiones, la comunidad médico-científica, la sociedad en general, que todos estemos unidos para poder impulsar el enfoque, el objetivo de estas alternativas específicamente de reducción de daño. Y Gabriel, a ver, una pregunta un poco complicada, pero ¿cómo ves tú el tema de biopolímeros versus polímeros? Y te digo complicada porque ves que ahora con el tema de la pandemia resultó ser que los polímeros eran un gran aliado. ¿Cómo ves tú eso? Y lo siguen siendo. Yo creo que los polímeros en esta etapa de transición, y complementando un poco lo que dice Aida, la no dependencia del petróleo crudo o de lo fósil o de lo virgen, porque lo reciclable tiene fecha de expiración, o sea, no podemos pensar que vamos a vivir de todo lo que hemos extraído por el resto de la historia de la humanidad. Entonces, creo yo que son un aliado y un complemento perfecto en esta etapa de transición, y un ejemplo puntual es en Braskem, por ejemplo, que es una empresa brasileña que hace polietileno, pero lo hace a través de una fuente de etanol, es decir, está usando la caña para hacer moléculas de polietileno. Nosotros, nuestra bioresina mezclado con ese polietileno se convierte en una estructura 100% biobasada, entonces que ya empieza a reducir la huella de carbono, que es a donde se están atando todas las grandes marcas y a donde están dirigiéndose los parámetros de reducción de daño. Entonces, creo yo que son un aliado perfecto para la etapa de transición y las grandes empresas lo entienden. De hecho, hemos llegado a tener diálogos avanzados con estas empresas resineras de petróleo y estas mismas empresas están invirtiendo en empresas como nosotros, que están utilizando fuentes vegetales y de desperdicio para complementar y hacer una transición suave. Así que yo lo veo muy bien y apoyamos también la circularidad en reciclaje. Trabajamos con varias organizaciones que recolectan basura de los océanos y lo reconvierten en materiales utilizables para la industria textilera y otro tipo de cosas. Y apoyamos de diferentes maneras, no solo en la parte de know-how en biopolímeros y polímeros y en esas mezclas, sino en know-how operativo en el país. Así que bienvenido, todo lo que es reducción de daño y circularidad, somos amigos todos. Que así debería de ser, ¿verdad, Gabriel? Ya vamos siguiendo la etapa final, pero tengo dos preguntas importantes para los tres. Uno, ¿cuál debe ser el rol del gobierno, según la perspectiva de cada uno de ustedes? Como había comentado anteriormente, ingeniero, es importante que el gobierno tenga una apertura a este tipo de iniciativas, ya que juntos, tanto el gobierno como los reguladores, tomadores de decisiones, pues podamos entender que este tipo de productos son diferentes a los productos básicos. En el caso nuestro, estas alternativas pues necesitan ser reguladas de forma diferente. Deben tener lo que nosotros llamamos una regulación diferencial base al perfil de riesgo, tienen un menor daño que los cigarrillos convencionales. Entonces, junto al gobierno, junto a la industria y la sociedad en general, podemos impulsar la reducción de daño y alcanzar los objetivos finales, que realmente es reducir el daño en esta población específica y tener un impacto positivo sobre la salud pública. O sea que la función de los gobiernos es esencial en este tipo de procesos de transformación y de innovación con relación a reducción de daño. El rol del gobierno es vital en el caso de políticas públicas, en el caso de, por ejemplo, en el caso de los biocombustibles, que es el tema que yo manejo, es totalmente importante. No se ha hecho en ningún país del mundo sin el apoyo del gobierno. ¿Por qué? Porque al final todo está regulado. Es decir, cada país tiene una nómina, como decir, aquí le van a llamar gasolina, ¿sí? Y los combustibles han ido mejorando, se podría decir, los combustibles fósiles, pero aún así siguen siendo fósiles y siguen siendo muy dañinos. Cuando digo mejorando, ¿qué pasa? En los 80s tenían plomo, ¿sí? Y plomo se quitó, ¿por qué? Porque era cancerígeno. Y a nivel mundial, en un muy corto plazo, está hablando de un plazo de 2 años, se quitó en el mundo. Hay 2 o 3 países que lo utilizan actualmente, como Venezuela, ¿no? Pero ahí es complicado. Luego, ¿qué vino en ese entonces? Dijeron, bueno, vamos a poner otro aditivo que se llama MTBI, ¿verdad? Se puso el MTBI. ¿Qué pasó? Se comprobó que había daños en los mantos acuíferos y se llegaba al agua, contaminaba toda el agua. Dijeron, bueno, sigamos, siguiente. ¿Qué pasa con el azufre? Realmente el azufre es algo muy contaminante para nosotros los seres humanos y también se ha ido disminuyendo el azufre. Eso está bien, pero más de eso no van a lograr.
Entonces, en la regulación es a través de políticas públicas que se debe hacer una modificación. ¿Para qué? Para el bien común, no para una industria, un sector, sino que es a qué le conviene más a la población. Entonces, hagamos y regulemos sobre esto. Estados Unidos, que es el primer productor del mundo, pasó lo mismo. Ellos dijeron, son petroleros, hay muchas guerras en Medio Oriente, en todo eso. Ellos dijeron, bueno, entonces, ¿saben qué? Miremos cómo podemos producir nosotros actualmente con una materia prima agrícola. ¿Y qué hicieron ellos? Maíz, que obviamente nosotros nunca vamos a hacerlo de maíz, sería una locura, pero es lo que ellos tienen. Entonces, ellos al final dejaron de importar un 10% de combustible, dejaron de dejar esas divisas afuera y empezaron con esa política a nivel nacional para ayudar al sector agrícola, pero también para reducir emisiones, a pesar que no están en todo lo que es el Acuerdo de París y ellos no creen mucho en esto, ¿no? Con el nuevo gobierno ya creen un poquito más con Biden, ¿no? Pero entonces es un tema político en donde al final se tienen que establecer políticas públicas. En el caso, me voy a meter un poquito en el tema de Gabriel, o sea, realmente es lo mismo. Si queremos ir reduciendo el impacto de materias primas fósiles, ir a la parte de bioeconomía, biodegradable, no se va a hacer solo. O sea, me imagino que Gabriel va luchando contra corriente igual que nosotros, ¿no? Que al final se necesitan políticas públicas y cuando hay políticas públicas es más fácil para la industria. Y quiera que no, obliga a los que están en lo normal, en lo no renovable, no fósil, a alinearse. Y de otra forma no va a pasar, Gabriel, no va a pasar si no se tiene el apoyo del gobierno. Y yo complementando eso que dice Aida, también he cambiado un poco mi manera de pensar y lo considero bueno, mas sin embargo no vital. Bueno si va acompañado de la academia, es decir, que tiene que haber una infraestructura y un ente que pueda entender lo que está haciendo y las realidades de desecho de cada país, porque no es lo mismo jalarse una normativa que funcione en Bélgica y no sé si va a funcionar en República Dominicana o las condiciones de desecho de Guatemala. Entonces, es bueno si tiene ese know-how detrás y la academia pues es el ente ideal que pueda acompañar estas regulaciones y normativas. Sin embargo, yo lo que creo es que las empresas ya tienen sistemas de mediciones de huella de carbono avanzadas, certificaciones a nivel internacional que van midiendo las realidades de sus empaques, de sus insumos, de cuál es la realidad de los desechos de sus productos. Entonces, nosotros pensamos que las empresas ya tienen cierto nivel de responsabilidad en este tipo de tomas de decisiones y hemos visto que es un trabajo con marcas multinacionales, es un trabajo muy limpio, muy transparente, que creo que al final es donde nosotros nos enfocamos para mover la aguja en el consumo masivo. Y por supuesto, en los lugares donde hay regulaciones, pues mueve la aguja, levanta la demanda de productos de este tipo. Sin embargo, se ven cosas un poco también anormales y por eso es importante ese acompañamiento académico y auditoría constante. Gracias. Y sobre todo también un tema importante que a veces se toma como sinónimo el regular al prohibir y no es lo mismo, ¿verdad? Que es algo que también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que todos, si se dan cuenta, los tres hablaron de regular, pero el tema de prohibir es un tema muy diferente. Y ahí viene otro tema importante que muchas veces no se toma en cuenta y el rol de la sociedad. Porque ya hablamos del rol del gobierno, el rol de la investigación y el rol de la sociedad, ¿cuál debería ser? En el caso nuestro específicamente, entendemos que la sociedad juega un rol preponderante porque debe existir también una apertura por parte de los diferentes sectores de la sociedad a recibir información sobre estas alternativas de reducción de daño, de cómo pudieran tener un impacto a nivel de la salud pública colectiva, porque no estamos hablando de que impacten, como decía Aida, a un grupo específico de personas, sino vamos a tener probablemente que este impacto sobre este grupo va a tener un scope más amplio a nivel de la sociedad. Entonces es básico que todos los sectores de la sociedad estén abiertos y unidos para poder recibir la información. En el caso específico de las alternativas libres de combustión, impactan no solamente al adulto fumador que cambia a estas alternativas, sino también que impacta a las personas que los rodean, porque hemos visto en la investigación científica que estas alternativas pues no tienen un impacto, por ejemplo, en la calidad del aire. Entonces, toda la sociedad debe entender esta información. Claro está que esto va a depender de las regulaciones de cada país, pero es básico que todos entiendan que estas alternativas libres de combustión están dirigidas exclusivamente a ese grupo de personas y los demás pues deben entender la información científica que
conlleva el mercado de estas alternativas, de que no están dirigidos a esos grupos de personas que a nosotros realmente no queremos que acepten este tipo de productos que contienen nicotina. Entonces, el rol de la sociedad es esencial. En el caso del tema nuestro, que es el tema de transporte, sí estamos complicados, más que también es bien importante que esté la sociedad involucrada, pero les voy a decir una pequeña reflexión. Imagino que aquí hay diferentes personas, diferentes países de Centroamérica, ¿no? Pero ¿qué pasa en Guatemala específicamente? En Guatemala importamos vehículos de años, en cualquier año de Estados Unidos, partidos a la mitad, sin catalizador, ¿verdad? ¿Qué pasa si se pone una regulación y dice, bueno, vamos a nada más a importar carros no mayores de 10 años? La gente dice, no, queremos esto. ¿Qué pasa con el seguro contra accidentes del sector de transporte, ¿verdad? La gente alega, no, que va a encarecer, que va a ser muy caro. ¿Qué pasa con la parte en Guatemala no tenemos control de emisiones en vehículos? Creo que en Centroamérica solo Costa Rica. Y entonces dicen, no, no queremos, ¿por qué? Entonces no nos ponemos, nos falta muchísimo entender el daño que nosotros mismos nos estamos causando. Entonces al final puede haber una política pública, pero es un rechazo social, también cuesta mucho que esto avance. Y en el caso de los biocombustibles que nosotros promovemos, que al final podrían ser exactamente más o menos centavos, el tema de los precios no es un tema de precios, ¿no? Que podrían ser más o menos centavos o igual. Dicen muchas personas, me han dicho a mí, ¿por qué me van a obligar a mí a utilizar biocombustible? Le digo, pero al día de hoy nos obligan a utilizar gasolina y nadie dice nada. Y no tenemos ni idea de la calidad de combustible que estamos importando. Yo lo sé porque trabajo en esto, ¿no? Pero el rol de la sociedad, el tema de sensibilizarse, de pasarnos a una economía lineal, a una economía circular, también depende de la academia, definitivamente, lo que se enseña en la academia también, pero ¿qué porcentaje de la gente va a la universidad? Muy poco. Entonces, lo de las políticas públicas, de una filosofía, de una política nacional, que también el consumidor se tiene que sensibilizar, o sea, también nosotros cuando vamos al súper, sensibilizarnos, vamos a utilizar algo nacional, producción nacional, o algo importado, algo reciclado, algo no reciclado, llevar nuestro envase para llenar o no llenar, o sea, es un tema de sensibilización en la sociedad también, y que definitivamente va a llevar años. Entonces sí juega un rol muy importante en la sociedad, y al final yo vengo y me evalúo a mí misma, y yo digo, bueno, entonces donde tengo mayor influencia es con mis hijos, en mi familia, y si doy clases, pues con mis alumnos, pero no todos tenemos esa dicha, ¿no? Pero entonces es importantísimo, Gamaliel, el rol de la sociedad. Y sobre todo, ¿verdad? Que cuando usted hablaba de todos van a la universidad, pero realmente también ese es otro de los roles de la academia, el divulgar, el educar, el informar, y no solo es la base científica de data que se pueda tener para tomar decisiones para la gente que toma decisiones, sino que la sociedad pues poder formarlas en esta línea. ¿Algún comentario que tengas de este tema, Gabriel? Justamente iba a mencionar, para Aida debe ser bien complicado porque es un tema que no es tan visible. Yo estoy en una industria donde el tema es muy visible. Es decir, todos hemos visto los videos de la desembocadura del Motagua, todos hemos visto a la tortuguita que le sacan la pajilla de la nariz, o sea, es muy, muy visible. Y yo creo que, ¿qué está haciendo la sociedad? Porque más allá de que nos guste o no, eso es lo que está haciendo, es una auditoría ciudadana de postear todas las fotos de los posts de redes sociales, de los videos de la contaminación que hay ahora en las playas de Monterrico, del Puerto San José, de República Dominicana. Entonces, creo que hay un nivel de conciencia y de presión que se le está ejerciendo a las grandes marcas y a los convertidores actuales de no sabemos exactamente qué se tiene que hacer, pero hay que cambiar y repensar la ecuación porque no está funcionando. Entonces, la sociedad hoy, para mi industria, está ejerciendo bastante presión. Excelente, y ahí es donde justo regresamos al tema. Sociedad, industria, academia, gobierno deben entrar en un mismo círculo para, tal vez no sé si es tomar decisiones en conjunto, pero por lo menos estar subidos en el mismo barco e ir al mismo lugar, ¿verdad? Que es la parte muy importante de esto. Y ya como última pregunta, porque nos quedan un par de minutos nada más, el tema financiero. Porque, por ejemplo, podría decir cualquier persona, bueno, es que es una empresa grande, tiene fondos para hacer investigación, innovación, tiene un grupo de investigadores, pero no todos tienen esa fortuna. ¿Cómo creen que se debería de gestionar la parte financiera? ¿O cómo ven este tema de poder ponerle dinero a innovación y poder llegar a tener temas importantes? Con ahí hemos pasado a veces
cosas donde necesitamos plata para algo y es que no hay. Entonces, ¿cómo lo ven? Como usted bien dice, ingeniero, es un tema delicado porque, bueno, industrias grandes pueden usualmente erogar recursos para este tipo de iniciativas de investigación, innovación y desarrollo. En el caso particular, a la empresa a la que yo hoy pertenezco, pues tiene la facilidad y ha tomado una voluntad, tomar parte de sus recursos, de su inversión en el desarrollo de estas alternativas libres de combustión. Y esto a menor o menor grado podemos verlo en diferentes tipos de industrias, pero debe existir una voluntad interna de invertir en la investigación, en el desarrollo de este tipo de productos que significan un menor riesgo que la producción que tenían anteriormente. O sea que independientemente del tamaño de la industria, yo entiendo que debe existir una voluntad, una decisión de la compañía de desarrollar productos que signifiquen un menor riesgo para sus consumidores. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido la ventaja de poder contar con una inversión importante en lo que es investigación y desarrollo. Se ha invertido más de 8.000 millones de dólares en desarrollar estos productos. Gracias a las buenas prácticas clínicas, a las buenas prácticas de manufactura, poder llevar a esa población adulta fumadora productos de alta tecnología, productos innovadores que le aseguren realmente que no exista combustión y que tengan un menor riesgo de daño para su salud, y no solamente para la salud de la persona que fume, sino también para la salud de las personas que los rodean, teniendo un impacto a nivel de la salud pública. Pero, como usted bien dice, esto conlleva un proceso de transformación, un proceso de una decisión de la empresa, sea grande o pequeña, de tener un impacto positivo en los consumidores a la que esta empresa se dirige. Yo creo que es bien diferente la visión de Yocasta porque al final viene de la parte de iniciativa privada que tienen que ver la parte de innovación, ¿verdad? Yo creo que igual en el caso de combustibles renovables, pues igual ha habido presupuesto en innovación, ha habido cómo se puede generar nuevos productos. Ustedes, por ejemplo, ustedes trabajan desde la universidad, entiendo yo, con Ingenio Magdalena, con otras instancias para ver cómo poder investigar, ¿verdad, Gamaliel? Pero si nos vamos a la parte macro, el tema, en el caso que nosotros promovemos, es un tema del que el sector transporte va ligado totalmente a cambio climático, ¿sí? Hay muchos fondos ahora en tema en torno a cambio climático, pero al final eso básicamente lo puede solicitar el gobierno y volvemos a traer a lo mismo, que al final es bien importante el involucramiento del gobierno para poder acceder a esos fondos que van a ayudar al final a implementar medidas de mitigación o adaptación, ¿sí? Entonces, yo creo que igual, si no existe la plata, hay que ver cómo se hace, ¿no? Porque al final no podemos seguir en las mismas, no podemos seguir dependiendo de combustibles fósiles, de cosas que van a ser que no son renovables, de plástico, que al final a veces somos contradictorios, porque podría decir acá, mire, no nos gusta, sí nos gusta el plástico, pero al final todo lo que tenemos viene de algo fósil, ¿no? Entonces, por eso mismo volvemos a caer a lo mismo que tenemos que cambiar de la economía lineal a la economía circular, pensar mejor desde el desarrollo de los productos, desde el inicio, ¿no? ¿Cómo debería de ser para que el consumidor final le llegue a algo que se pueda reutilizar, que sea renovable, ¿no? Y en el caso de los combustibles, que es algo que se consume en el motor, se quema y se va, o sea, es más difícil, ¿no? Pero por eso mismo tenemos que ver desde la fuente dónde tienen que venir esos combustibles. Creo que hay suficiente investigación en torno a los biocombustibles que funcionan, que no dañan los vehículos, que realmente pueden ser sostenibles. Hay, en el caso de Guatemala, el alcohol de Guatemala está certificado en sostenibilidad, o sea, eso ya está. Lo que es importante es tomar definitivamente acciones concretas para el tema de implementaciones, ahí también donde el gobierno puede irse a la cooperación para el tema de la implementación y el tema básicamente de la sensibilización, la parte de sensibilizar a la población, de capacitar y de dar formación a la población, porque esto es importante, pero definitivamente que es necesario esos recursos. El año pasado hicimos conjuntamente con usted el tema del plan piloto y eso lo financió el BID, ¿verdad? Y que al final es importante generar esa data científica para tomar decisiones políticas. Mis 2 centavos ahí sobre eso, yo creo que nosotros pues sí nos identificamos con el tema de que uno de los retos más grandes es conseguir ese capital inicial. Sin embargo, también vamos viendo cómo va creciendo el acompañamiento financiero de impacto en la región. Y yo creo que eso ha venido a cambiar un poco también el tema de cómo se piensa de este tipo de iniciativas.
se han encontrado diferentes aceleradoras, fondos de impacto que han venido a establecerse y a ayudar a tecnificar, a dar asesorías activas, operacionales sobre la inversión. Entonces, creo que también es un poco irse metiendo más al ecosistema que cada vez está creciendo. En Guatemala se organiza el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto también una vez cada año o cada 2 años. Entonces, yo creo que es clave ese acompañamiento financiero y por suerte, ahorita en la región hay unas buenas firmas con buena presencia apoyando tecnologías. Eso sí, no cualquier tecnología verde, sino tiene que ser una tecnología con buena proyección. Gracias, Gabriel. Y gracias a Ida y Yocasta por los comentarios. Vamos llegando ya al final. Hubo algunas personas que amablemente escribieron en el chat y creo que algunas preguntas que hacían o comentarios lo hemos ido tocando todo. Y creo que al final, como un buen resumen, no sé qué le parezca a los tres presentadores, pero creo que el tema de economía circular lleva justamente a tener este tipo de visión en donde si bien sabemos que tenemos que hacer una reducción, una mejora al ambiente, a la sociedad, etcétera, etcétera, no se puede hacer si nosotros no hacemos reciclaje, reuso, no pensamos desde el inicio hacer una reducción para que los residuos sean menores, el alargar el tema de los consumibles es bastante importante, así como también es muy importante pensar en que no existe una sola solución a la problemática que tenemos. La sumatoria de iniciativas son las que conllevan a que podamos en alguna forma darle un poco el giro a este barco en el que estamos subidos. Así que personalmente, Yocasta, Ida, Gabriel, pues agradecerles su intervención, la información que nos han facilitado y animarles a que pues sigan en este camino, porque muchas veces tal vez para algunos pensarán que porque uno está metido en investigación y desarrollando, no es una lucha constante la que hay. El tema fondos, el tema educar, el tema tratar para que las iniciativas vayan tomando forma y que se vaya entendiendo que es también que algo sea sostenible, sustentable, que es muy, muy importante. Así que nuevamente les agradezco a ustedes, también a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros y le dejo en este momento a Andrea nuevamente la palabra. Muchísimas gracias, Gamaliel, también Gabriela, Ida y Yocasta por sus intervenciones. Yo creo que hemos tenido realmente una mañana muy interesante abordando todos estos temas. Creo que también los casos fueron muy explicativos de cómo podemos realmente ver todos estos temas de innovación, reducción del daño, sostenibilidad y demás.